Cuando recuperé la consciencia, me encontré atada en el centro de un círculo de llamas. La hija falsa que tenía delante, ahora mi nueva rival, sonreía, dibujando lentamente extraños símbolos en el suelo. Dijo fríamente: de ahora en adelante tu vida, tu envidiado esposo, serán míos. Al oír esto, una inexplicable oleada de alivio me invadió, confundiendo mi calma con miedo. Ella levantó la barbilla desafiante, riendo con descaro. En realidad, ¿cómo podía saber que yo estaba secretamente alegre? Aún recordaba haber caído de aquel precipicio con la risa de Thorne resonando en mis oídos. Frío y burlón, era mi exmarido. Tras mi muerte, todo en la familia Lyra, incluyéndome a mí, le pertenecía. Aún más cruelmente había orquestado el accidente de mis padres. La oscuridad me ahogó como una marea. Creí que mi vida había terminado. Pero al abrir los ojos, me rodearon llamas abrasadoras. La persona frente a mí era Lyra. Arrodillada, susurró mientras seguía dibujando esos símbolos oscuros. Intenté forcejear, pero me encontré con las manos y los pies fuertemente atados. Lyra se acercó con un antiguo cuenco de cerámica. Lo levantó y me salpicó el líquido de olor dulce. El denso hedor a sangre me picó en la nariz. ¿No va? Su mirada se nubló a la luz del fuego. Tu vida, tu marido, son míos ahora. Frunciendo el ceño, pregunté: ¿qué quieres exactamente? Preguntó con desdén. Murmurando: quiero intercambiar vidas contigo. Ante esto, no pude evitar reír. Mi conciencia se aclaró. Así que había renacido. Y Lyra anhelaba desesperadamente lo mismo que no había logrado proteger en mi vida anterior. Pensó que este intercambio era su victoria. Pero no tenía ni idea de qué clase de Mantorn era. Su confianza y arrogancia se reflejaban en su rostro, como si sus deseos pronto se hicieran realidad. Las llamas se elevaron con su risa salvaje, envolviéndonos por completo. Había regresado, en efecto. Pero en el cuerpo de Lyra, su hechizo había intercambiado nuestros cuerpos inexplicablemente. El rostro familiar y extraño en el espejo era el suyo. Y ahora el mío. Recordando mi vida pasada. Un error del hospital había mezclado nuestras identidades. Intercambiando nuestros destinos. Ahora ella estaba eligiendo activamente convertirse en mí. Pronto me di cuenta de que otra alma renacida se escondía tras este intercambio. Igual que yo. Pero ella jamás imaginó que mi vida feliz era una pesadilla. El mundo veía a mi esposo Thorne como alguien exitoso y gentil. Pero en mis momentos más vulnerables me enojaba. Él me estaba usando para apoderarse de todos los recursos de la familia Lyra. De niña, Lyra me intimidaba por mi estatus. Pero Thorne siempre aparecía en los momentos críticos. Estaba a mi lado para exponer sus planes. Durante años fuimos camaradas menos en menos. Derrotamos a Lyra una y otra vez hasta que fue expulsada de la familia Lyra. Pero después Thorne reveló su verdadera naturaleza. Él planeó el accidente de coche que mató a mis padres. Finalmente me atrajo a un acantilado con el pretexto de un viaje y me empujó. Acantilado despiadado, qué nombre tan irónico. Toc. 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 Llamaron a la puerta. Me giré y vi entrar mi cuerpo original. Levantó la barbilla. Burlándose. Bueno, ¿ya te acostumbras a ese cuerpo? La miré fijamente. ¿No te arrepientes? ¿Arrepentirte de qué? Se sacudió el pelo con indiferencia. Arrepintiéndose de haber intercambiado identidades conmigo. Resopló. Si me arrepintiera, ¿lo habría hecho? El tono de Lyra destilaba desdén. Después de todo, eres hija biológica de Lyra y tienes un marido exitoso. No me parece maltrato. ¡Qué descaro! Apreté los puños. Tú elegiste esto. No te arrepientas. No te preocupes. No lo haré. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Será mejor que te saltes el banquete de bienvenida de esta noche. Al verla retirarse, reí fríamente. Ella no sabía que yo también había regresado con recuerdos. El banquete familiar de Lyra de esta noche tuvo un profundo significado para mí.
Al caer la noche el jardín de la villa de la familia Lira se iluminó como si fuera de día. Grupos de invitados se mezclaban, charlaban y reían. Me puse un elegante vestido negro y bajé las escaleras. Varios invitados ya se habían instalado en la sala. Mis padres charlaban con dos jóvenes. Mi mirada se posó en uno de ellos, despertando en mí complejas emociones. Thorn. Esta vez estábamos a punto de reencontrarnos. Llevaba un traje gris plateado con gafas de montura dorada. Su porte era elegante y su tono amable, un Detroit, aparentemente impecable. En cuanto mi madre me vio, gritó: Lira, ven aquí. Reprimí con fuerza el odio que me invadía y caminé hacia ellos con expresión serena. Thorn me miró, aún con esa sonrisa refinada. ¿Quién habría imaginado que era un lobo con piel de cordero? En ese momento percibí otra mirada, penetrante pero discreta. Siguiendo la sensación, me encontré con la mirada del hombre junto a Thorn. Era él, Caspian, el heredero de la familia más poderosa de Zhang Cheng y el objetivo al que más deseaba acercarme esta noche. Pero no pude evitar preguntarme por qué Caspian y Thorn estaban juntos. Ambos parecían tranquilos, lo que sugería una estrecha relación. Mi madre me tomó de la mano y me condujo hasta ellos. Lira, ellos son los gerentes generales Caspian y Thorn. Debería saludarlos como es debido. Sonreí e intercambié palabras amables, y ellos respondieron con cortesía. Observé claramente que Thorn mostraba poco interés en Lira. Caspian, en cambio, se mostraba tranquilo y contenido, sin mostrar ninguna emoción, guapo y noble, con un porte único. Ya no mostró ninguna expresión, salvo el escrutinio inicial. Thorn sonrió y dijo: el señor y la señora Lira son realmente afortunados de tener dos hijas tan excepcionales. Nuestros padres sonrieron radiantes al oír esto, y mi madre me dio una palmadita en la mano con orgullo. Sí, tenemos suerte de tener dos hijas. Ambas son mi orgullo. Hablando de sus dos hijas, mi madre no pudo evitar preguntar por Nova. Por cierto, ¿por qué no vino tu hermana contigo? Sonreí con naturalidad. Es su primera aparición pública. Seguro que todavía se viste con cuidado. Mamá asintió y no insistió. Esta noche se suponía que sería un banquete de reconocimiento familiar para Nova. Justo entonces apareció Nova, mirándome con un vestido blanco plateado. No pude evitar fruncir el ceño. Lira tenía buen gusto, pero nuestros temperamentos eran totalmente opuestos. Ella era dulce y menuda. Este tono puro debería haber resaltado la inocencia. Pero en mi rostro de contornos definidos, se veía extraño. La expresión de mi madre se endureció ligeramente. Lira dio un paso adelante sonriendo. Mamá, mi hermana me eligió este vestido. ¿Te queda bien? Resistí el impulso de poner los ojos en blanco. Así que eligió deliberadamente este vestido en forma de L para mí. Sus intenciones eran claras. Era su típica travesura. Imitándola, fingí sentirme ofendida y susurré: hermana, yo no elegí este vestido. Mamá me miró. Después de todo, me había criado durante años e instintivamente confiaba más en mí. Su expresión se suavizó. Pero aún así, se volvió hacia Nova y le dijo sin rodeos: no vuelvas a elegir este color. No te queda bien. A Nova se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. Dorn sonrió para tranquilizarla. Señora Lira, la señorita Nova me parece preciosa. ¿En serio? Nova abrió mucho los ojos con lágrimas brillantes y su aspecto era lastimoso. Me pareció absurdo que pareciera tan convincente usando mi cara para fingir inocencia. Por un momento me pregunté si debía recuperar mi cuerpo. Por supuesto que sí. Thorn asintió y luego se volvió hacia Caspian. Gerente general Caspian. ¿Qué opinas? Preguntó Caspian con seriedad. Cada persona tiene una estética diferente. No me metas en esto. Lira le sonrió dulcemente a Thorn. Gracias por gustarte. Lira, Nova, ayúdennos a entretener a nuestros distinguidos invitados esta noche. Con los recién llegados. Papá y mamá fueron a recibirlos. Bien. Mamá y papá. No se preocupen. Nova asintió de inmediato.
Después de que nuestros padres se fueron, Thorn le susurró a Nova, ¿puedes enseñarme el jardín? He oído que el jardín de la familia Lyra es famoso. Por supuesto. Hermano Thorn. Por aquí. Los ojos de Nova se iluminaron y lo apartó con cariño. Vio cómo sus espaldas desaparecían por la puerta. Dudé. No había por qué preocuparse demasiado. Después de todo, estábamos en casa. Eres muy interesante. La voz de Caspian se oyó. Me giré y lo encontré todavía a mi lado. ¿Me acaba de llamar interesante? ¿Por qué me encuentras interesante? Caspian pensó un momento. Sonriendo. Quizás con más precisión. Tanto tú como Lyra son interesantes. Me dio un vuelco el corazón. Había dicho que tú y Lyra. Pero ahora era Lyra. No. El señor Caspian debió confundirme con otra persona. Soy Lyra. Lo corregí deliberadamente. Me miró. Su mirada era significativa. ¿En serio? Antes de que pudiera responder, todo se oscureció. ¿Estás bien? Alguien me ayudó a calmarme. Abrí los ojos y vi la cara preocupada de Thorn. Instintivamente aparté la mano y retrocedí. El entorno se convirtió en un jardín profundo. A la sombra de las plantas, un chtari nui. Con el aroma húmedo de la tierra en el aire. Miré hacia abajo. Había una leve cicatriz en mi palma. Una marca de mi cuerpo. ¿Un capítulo para si hubiera regresado a mi cuerpo? El rostro de Thorn estaba lleno de preocupación. ¿Nova? ¿Estás bien? Extendió la mano para estabilizarme. En ese instante imágenes pasaron por mi mente. En la cima del acantilado sin corazón. Esas manos frías me sujetaron el brazo con fuerza antes de finalmente empujarme. ¿Nova? Tus padres te esperan. Le aparté la mano de un manotazo. No me toques. Aléjate. Thorn se quedó paralizado. Un destello de irritación cruzó sus ojos. ¿Qué te pasa? No me molesté en explicártelo. Salí del jardín a trompicones. Mis tacones eran demasiado incómodos. Me los quité y corrí descalza de vuelta a la villa. Mi corazón latía con fuerza. Mi pecho estaba lleno de miedo y rabia desconocidos. Necesitaba alejarme de él lo más posible. Dicen que los muertos resienten a sus asesinos y también les temen. Quizás así me sentía ahora. Cruzando la puerta corriendo. Choqué con una figura alta. Al levantar la vista, vi a Caspian observándome con calma. Sus ojos profundos me hicieron sentir al instante expuesta. ¿Dónde están tus zapatos? Frunciendo el ceño. Ya que todavía necesitaba trabajar con él. Le quité importancia. Los perdí. Caspian asintió levemente. Mientras estés bien. ¿Qué significaba eso? Justo entonces. La voz ansiosa de mi madre llegó desde la sala. Date prisa. Llama a Vesper. Mirando por encima del hombro de Caspian. Vi a los sirvientes subiendo la lira desvanecida. Mi madre los seguía. Frenética. Los invitados en la sala parecían atónitos. ¿Habíamos vuelto a intercambiarnos? ¿Pero por qué ella estaba inconsciente y yo ileso? Antes de que pudiera pensar, la voz de Thorn llegó desde detrás de Nova. Mi espalda se tensó. Al girarme lo vi sosteniendo los tacones plateados. Él sonrió y se acercó a tus zapatos. Los recogí para ti. Instintivamente di un paso atrás. Chocando con Caspian. No quedaba lugar a donde retirarse. Caspian sonrió de repente. El gerente general Thorn es muy atento. ¿Estás buscando a la señorita Nova? Thorn lo miró forzando una sonrisa cortés. ¿Estás bromeando? Gerente general Caspian. Caspian rodó. No bromeo. Si no la persigues, yo lo haré. Thorn se quedó visiblemente paralizado. Los miré con sorpresa. Caspian me pasó el brazo por encima del hombro con naturalidad. Relajación en tono.
La señorita Nova estará de acuerdo. ¿Verdad? La sonrisa de Thorne se desvaneció. ¿De verdad, Nova? ¿Aceptarías las insinuaciones del gerente general Caspian? Claro que sí. Afirmó Caspian con firmeza, guiándome por el vestíbulo. Thorne se quedó paralizado. Su expresión era una mezcla de incomodidad y enojo. Me jaló hacia mi padre, cuya expresión se tornó significativa al vernos, declaró Caspian abiertamente. La gerente general Lyra. Me gusta tu hija menor. ¿No te importa? Padre, sí, con escepticismo. ¿Vosotros dos? ¿Hace mucho que nos conocemos? Sí. Mi mente daba vueltas mientras miraba a Caspian. Viendo esto. Naturalmente mi padre no se opuso. Caspian aprovechó la oportunidad para acompañarme arriba. Su familiaridad con la villa Lyra resultaba sospechosa. Cuando estuvimos solos, lo solté, señor Caspian. ¿Por qué dijiste que me conocías? Por nuestros estatus. No deberíamos habernos cruzado. Sonrió sin expresión. Solo engañas a tu padre. ¿Es difícil de entender? Exhalé silenciosamente. Bien. No había renacido. 3 renacidos a mi alrededor serían desesperantes. Planeaba asociarme con él para hacer negocios. Compartir recuerdos del pasado sin vida complicaría las cosas. De repente sonrió. Un leve brillo en sus ojos. Pero recordé su comentario anterior, tanto tú como Lyra son interesantes. Quizás fue un desliz. Vacilante. Dije. Señor Caspian. Antes. Gracias. Me miró fijamente. Ni lo menciones. Me gustas. Me quedé paralizado, forzando una risa. Estamos solos ahora, señor Caspian. No hace falta bromear. Se acercó. Puso una mano a mi lado. Me arrinconó contra la pared del pasillo. Envuelto por su alta figura. Mi corazón latía con fuerza. Se inclinó. En voz baja, dije que eres interesante. Así que me gustas. Asentí rígidamente. Todo menos bien. Lo entiendo. Me inclinó la barbilla. Me hizo mirarlo a los ojos. Salir conmigo. Mis ojos se abrieron de par en par. Me quedé en blanco. ¿Qué haces? Madre y Lyra aparecieron de repente cerca. La cara de Lyra parecía como si se hubiera tragado una mosca. Caspian me soltó con naturalidad. Sonriéndole a mi madre. Parece que pronto te llamaré tía. Mamá nos miró fijamente, asombrada. Ustedes dos. Nova y yo estamos saliendo. Caspian anunció educadamente. Para nada. Lyra gritó. Caspian arqueó una ceja. ¿Por qué no? Lyra se quedó sin palabras. No pude evitar reírme. ¡Qué pregunta tan perfecta! Si de verdad se atrevía a admitir que quería usar mi cuerpo para coquetear con Thorne. Probablemente quedaría mal. Al ver esto, su madre tenía una expresión complicada, pero no objetó nada más. Solo te lo ruego. Gaia. Hazle compañía al señor Caspian un rato. Lyra y yo bajaremos. Con eso. Se llevó a Lyra. La mirada de Caspian se detuvo en ella un instante. Como absorto en sus pensamientos. Aprovechando la oportunidad. Avancé lentamente hacia la puerta. Pero antes de que pudiera escaparme, él volvió a levantar la vista. ¿Quieres asociarte conmigo? ¿Socio en qué? Negocios. Lo miré sorprendido. ¿Quieres hacer negocios conmigo? Correcto. Para ser sincero, estaba emocionado. Pero su abrupta propuesta me hizo dudar. Cuando me quedé callado, Caspian se rió entre dientes y me entregó una tarjeta. Contáctame cuando lo hayas decidido. Tomé la tarjeta y no pude evitar preguntar ¿por qué? ¿Quieres salir conmigo? Porque eres interesante. Su tono era tranquilo y seguro mientras se giraba para bajar las escaleras.
Cuando desperté a la mañana siguiente estaba de vuelta en el cuerpo de Lyra. Así que su cuerpo sin el hechizo de intercambio no estaba nada estable. Bajé a desayunar. Atrapé a Lyra. Ahora en mi cuerpo. Bebiendo leche tranquilamente. Sus ojos brillaban con hostilidad. Despierto. La ignoré y me senté. Ríe y llora, Jin, mi propia cara contorsionada en esa mueca. No te hagas el engreído. Se burló. Lo de anoche fue solo un accidente. Ah, sí. ¿Seguro? Levanté una ceja. Resopló. Dejó la leche. Hoy quedé con Thorn. Su presunción era palpable. Me encogí de hombros. Bien por ti. Al ver que no estaba celoso, se volvió más atrevida. Me das una palmadita en el hombro. Deja de fingir. Ya te divertiste. Ahora me toca a mí. Se marchó con sus tacones, dejándome con náuseas. No soportaba verla aferrada a Thorn en mi cuerpo. Agarrando las llaves del coche. La seguí a escondidas. La seguí hasta la casa de Thorn. Lo vi esperando afuera. Mientras me preparaba para contarles. Llamaron a mi ventana. Un hombre desconocido con traje negro estaba allí. La señorita Lyra. El señor Caspien solicita su presencia. ¿Caspien? Desconcertado. Cerré el coche y lo seguí hasta un edificio de oficinas cercano. En el piso 18, Caspien estaba de pie junto a la ventana que iba del piso al techo. Me observaba en silencio. Bienvenido. La enorme oficina estaba vacía. ¿Por qué me invitó? ¿Señor Caspien? Sonrió levemente. ¿No estábamos hablando de colaborar? ¿Qué te parece este espacio? Recorrí la habitación con la mirada. Ubicación privilegiada. Buen piso. Amplio espacio. Mucho espacio para reformas. Solo después de hablar me di cuenta de mi error. Cubriéndole la boca. Sus ojos brillaron de comprensión. Me estaba poniendo a prueba. ¿Cómo pensé? Eres interesante. Se acercó. ¿Quieres preguntar cómo sé quién eres? Capítulo 3. Asentí. Sencillo. Se señaló el pecho. Escucho tus pensamientos con claridad. Abrí los ojos de par en par. Me daba vueltas la mente. Decía que podía oír mi voz interior. Precisamente. Caspien respondió secamente. Esto no puede ser posible. Nos conocimos ayer. ¿Cómo pudo distinguirme de Lyra? ¿Cuánto sabes? Insistí. Sus labios se curvaron. No va. No importa en qué cuerpo estés. Tus pensamientos tienen una frecuencia única. Todavía estaba aturdido. Demasiado conmocionado para hablar. ¿Ahora me explicarás qué pasa entre ustedes dos? Suspirando. Confesé. Lyra usó brujería para intercambiar nuestros cuerpos. Su interés se despertó. Eso lo explica. Fascinante. No fue nada divertido para mí. ¿Necesitas ayuda? Preguntó. Lo pensé un momento. Si encuentras un maestro que rompa el hechizo. Me hizo señas para que me acercara. Mano. Obedecí. Y se quitó un collar de cuentas negras de la muñeca, presionándolas contra mi palma. Ponte esto. Las cuentas aún conservaban su calor. En cuanto me las puse. Cayó la oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi cuerpo. Thorn se paró frente a mí. Me ofreció helado con ternura. ¿Te gustó? Sin decir palabra. Le aplasté el helado en la cara. Esa escoria no merece dulces. ¡Qué curioso! Thorn gritó. No va. ¿Estás loca? Me burlé. Vuelve a molestarme. Y la próxima vez no será helado. Me estoy volviendo loca. Tomé un taxi al edificio de Caspien. De nuevo en el piso 18. Esta vez, de alguna manera, había movido una silla y se había sentado junto a la ventana.
Lyra yacía inconsciente en el suelo. Caspian me sonrió. ¿Tan pronto has vuelto? Me acerqué y le di una patada en el brazo. Ella ni se inmutó. ¿Por qué yo sigo bien cada vez que cambiamos? ¿Pero ella se desmaya? ¿Una reacción violenta? Respondió secamente. Lo miré sorprendida. ¿De verdad sabes de esto? Me devolvió el collar. Úsalo. Como yo. Añadió. En realidad no lo sé. Mi amo sí. ¿Puede tu amo ayudarme? Quizás. Mis ojos se iluminaron. ¿Dónde está? Llévame a conocerlo. El tono de Caspian permaneció tranquilo. No puedo. La decepción y la irritación lo invadieron. ¿Por qué siempre dejaba cosas sin decir? Tranquilo. Dijo arrastrando las palabras. Mi amo está de viaje y no está en Jiancheng por ahora. Eso lo explicaba. Miré a la inconsciente Lyra. Me froté la cabeza dolorida. Temiendo otro intercambio inesperado. Estás a salvo por ahora. Dijo. Señalo las cuentas en mi muñeca. Estas te protegerán. Examino las cuentas negras. Los tomaré prestados hasta que esto se resuelva. Luego los devolveré. Tómate tu tiempo. Él asintió. Solté, ¿no te preocupa que usar algo tan poderoso pueda causar problemas? Escuchando mis pensamientos, Anichedus. Se rió. No te preocupes. Devuélvelos cuando terminemos. Entonces te lo acepto. Gracias, señor Caspian. Finalmente me relajé y sonreí. Él habló de negocios. Ahora hablemos de nuestra colaboración. No podría estar más de acuerdo. En mi vida pasada, la opresión de Lyra se debía a mi pobreza. Las dificultades económicas me hicieron actuar de forma vulgar y limitaron mis horizontes. Mis padres biológicos eran amables en apariencia, pero a menudo se decepcionaban de mí. Los planes de Lyra siempre funcionaban gracias a esto. Esta vez, con una segunda oportunidad, construiría mi propia carrera. Solo poseyendo poder y riqueza reales podría liberarme del pasado. Aprovechando mi renacimiento, me asocié con Caspian para fundar una compañía de teatro corto. La industria aún estaba en pañales. Lejos del frenesí posterior del capital y los creadores. La mayoría de los dramas cortos de entonces eran sketches humorísticos casuales publicados en redes sociales. Pero los dramas cortos tenían ciclos cortos. Baja inversión. Y alta rentabilidad. Usando mis recuerdos de la vida pasada. Recogí sus criptas. Formé un pequeño equipo. Y empecé a filmar de inmediato. Gracias a las cuentas, Lyra y yo no volvimos a intercambiar cuerpos. Por fin podía trabajar en paz. Pero la vida de Lyra no era tan fácil. Salía temprano y regresaba tarde, preocupando a nuestros padres. Cuando la presionaron, mintió sobre salir con amigos. Pero en realidad, buscaba desesperadamente maneras de romper el hechizo. Caspian tenía a alguien siguiéndola. Iba de templo en templo y monasterio taoísta, buscando frenéticamente a alguien llamado Cuervo. Preguntó Caspian. ¿Es Raven quien le enseñó el intercambio de cuerpos? ¿Cuál es tu plan? Pensé un momento. Si encontramos a Raven primero. Quizás podamos romper el hechizo para siempre. No necesariamente. Advirtió Caspian. Algunos hechizos no tienen reversa. Se me encogió el corazón al tocar las cuentas. Intercambiarlas sin parar era agotador. Me hace cuestionar el sentido de este renacimiento. Contacté con mi maestro. Me susurró. Pero no sé cuándo volverá, señor Caspian. Después de todo lo que ha hecho. Entonces cásate conmigo. La interrumpió. Su tono era tan informal como si hablara del clima. Antes de que pudiera reaccionar, sonrió y apartó la mirada. No te preocupes. Con las cuentas. Nada saldrá mal. Por ahora. No tenía ni idea de lo corto que sería el por ahora. Las cuentas fallaron antes de lo esperado. Unos días después.
Justo cuando se estrenó nuestro primer cortometraje, en cuanto entré a la compañía, mi visión se oscureció de repente. Al instante siguiente me encontré en una habitación de hotel desconocida. Thorne salió del baño recién duchado. Miré hacia abajo y vi el cuerpo de Lyra vestido con un camisón de seda con mi solo. Todo encajó al instante. Lyra debió pensar que el intercambio de cuerpos era permanente y decidió seducir a Thorne. Thorne se acercó secándose el pelo con la toalla. Había estado esperando ansiosamente. ¿Qué? ¿Zorrita? Casi me quedo grabada en el acto. ¿Cuándo no llamaba este hombre zorrita a todas las mujeres que lo rodeaban? En nuestra vida pasada. Cuando fingíamos cariño. Me abrazaba con el mismo tono. Al verme paralizada, extendió la mano para tocarme. Me dieron náuseas. Le aparté la mano de un manotazo. Piérdete. No me toques. Thorne hizo una pausa. Luego puso esa sonrisa repugnante. Ah, sí. ¿Quieres probar algo nuevo hoy? ¿Te gustan los juegos bruscos? Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó de nuevo, mirándome fijamente con sus ojos lascivos. Me quedé atónito. Mi linterna se disparó. Apuntó directo a su punto más vulnerable. Thorne me agarró y se desplomó de rodillas. Ignorando mi apariencia, agarré mi ropa e intenté escapar. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, me abordó. Me tiró del pelo. Mujer loca. ¿Otra vez haciendo el tonto? Me golpeó la cara. Estrellas estallaron en mi visión. En trance. Regresé a Hartley's Cliff. Viendo su sonrisa feroz. Muere. No va. Cuando estés muerto. Todo será mío. El miedo y la rabia se enredaron en mi pecho. Me paralizaron. ¿Espina? Una bestia furiosa. Me ahogó violentamente. Ojos inyectados en sangre. ¿Quieres algo de emoción? Bien. La tendrás hoy. Se acercó. Aliento que apestaba a malicia. Déjame ofrecerte una nueva experiencia. Me revolví salvajemente, golpeándole los brazos. Pero fue inútil. Me arrancó el camisón como un loco. La desesperación me invadió. Me arrepentí de haberlo atacado. Quizás podría haber escapado. Ahora estaba a merced de este lunático. Me agarró con más fuerza. Me quedé sin aliento. La consciencia se desvaneció. ¿De verdad iba a morir aquí? Capítulo 4. De repente. La puerta se abrió de golpe. Thorne se detuvo. Rugiendo. ¿Quién demonios es? Fuera. Al segundo siguiente el candado se abrió con un clic. Mi visión se nubló. Vi una silueta alta, muy alta. Una silueta familiar iluminada desde atrás en la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, me desmayé por completo. Gente como ella no merece ser hija de la familia Lyra. Cierto. Lyra es la verdaderamente excepcional. ¿Le robó la vida a otra y creyó que podía reemplazarla? Me zumbaban los oídos con burlas. Los hombres y mujeres de la alta sociedad de Mayo me miraban con extrañeza. Negué con la cabeza con ansiedad. No robé. Lyra estaba junto a nuestros padres. Lágrimas en ella, pero malicia en su mirada. Hermana. Creo que no robaste. Solo espero que puedas explicarlo. Encontraron su collar en mi bolso. La lengua sin lengua murió. Solo vi profundo rencor tras sus lágrimas hipócritas. Huí del banquete avergonzado. Preso del pánico. Choqué con un desconocido. Sin levantar la vista farfullé disculpas. Su voz era fría y baja. ¿Se encuentra bien, señorita? Lo ignoré. Corrí hacia el ascensor. Pero tropezó. El hombre se acercó rápidamente. ¿Estás herido? Sollozando. Me sequé las lágrimas. Seguía sin verle la cara. Entonces apareció su mano. Tenía la muñeca naranja y una pulsera de cuentas negras.
la mitad inferior oculta por el puño del traje. Me quedé paralizado. Levantas la vista bruscamente. Por fin despiertas. Caspian estaba junto a la cama del hospital, observándome con dulzura. ¿Nova? Me incorporé lentamente. Miré la cuenta negra que llevaba en la muñeca. Él asintió. ¿Has vuelto? Me invadió un gran alivio. Pero la imagen de Lyra me vino a la mente. ¿Y qué hay de ella? Está en la sala de abajo con tus padres, dijo Caspian secamente. ¿Y Thorn? Está en la comisaría. Dejé escapar un largo suspiro. La sombra que me pesaba en el pecho por fin se disipó. Gracias. Pero la mirada de Caspian tenía un dejo de disculpa. En realidad, fallé en mi deber. Me quedé paralizada. ¿Qué quieres decir? Lyra contactó con Raven, el que le enseñó el hechizo. Mi gente no la siguió lo suficientemente de cerca. Instintivamente toqué el brazalete de cuentas en mi muñeca. Así que por eso el sello de intercambio de cuerpos falló de repente. ¿Nova? Levanté la vista y me encontré con su mirada tranquila y decidida. Casémonos. ¿Qué? No lo podía procesar. ¿Cásate conmigo? Su tono se mantuvo firme. Si somos marido y mujer. Incluso si intercambias cuerpos con ella otra vez. Podemos controlar la situación pase lo que pase. Su lógica era impecable. Tras pensarlo detenidamente acepté. Pero esto no era un asunto trivial. ¿No quiere ir a usar mi identidad para casarse con Thorn? Caspian asintió. Si te casas conmigo, sus planes se verán completamente frustrados. Dudé. Lyra no amaba de verdad a Thorn. Ella solo quería poseer todo lo que yo tenía. ¿O es que no confías en mí? Negué con la cabeza apresuradamente. Luego se tranquilizó. Visitaré a tus padres mañana para proponerles matrimonio. Justo entonces, mis padres empujaron la puerta. Después de unas palabras amables, Caspian anunció, tío. Tía. Queremos casarnos. Mis padres se quedaron atónitos. ¿Tan pronto? Quiero estar con ella para siempre y no dejar que vuelva a enfrentar un peligro como el de hoy. Papá finalmente sonrió aliviado. Entonces cásense. Sus palabras sellaron el trato. Esa noche, mientras dejaba el teléfono para descansar, el hospital se llenó de gente o se abrió de golpe. Lyra irrumpió. Con los ojos encendidos de furia, como si quisiera devorarme. Nova. No puedes casarte. Me burlé. ¿Quién eres tú para detenerme? Tu cuerpo será mío tarde o temprano. De repente me arrojó una taza de líquido escarlata. Lo bloqueé instintivamente. Pero mi brazo y mi bata apestaban a sangre. Lyra. ¿Que no es tuyo? No intentes robar. ¿Quieres apostar? Se lamió los labios. Con los ojos desorbitados. Y empezó a cantar conjuros. Sentí que algo andaba mal e intenté detenerla. Pero mi cuerpo no se movía. Su cántico se aceleró. Su risa se volvió corrosiva. Luché desesperadamente pero me caí de la cama. Me desmayé con un dolor punzante en el cuello. Esta vez oí mi propia voz. No volveremos a intercambiar. Cuando recuperé la consciencia, vi mi propia cara. Habíamos intercambiado de nuevo. Lyra me agarró la muñeca, arrastrándome hacia la ventana. Mueres y mueres. Nunca volveremos a intercambiar. Débil. Me aferré al alféizar de la ventana. Afuera, la noche era negra como la tinta. Me empujó con fuerza. Intentó hacerme saltar. Nova. La voz masculina de Omnilier gritó. Al segundo siguiente Lyra fue apartada. Me desplomé. Jadeando. Agarrándome el cuello con alivio tras sobrevivir. Suéltame. Suéltame. Lyra forcejeó con furia, pero no pudo acercarse.
Fue entonces cuando vi a un anciano con una túnica cian en la habitación. Me saludó con la cabeza. Luego se acercó a Caspian y Lyra. Sí, es un hechizo de transferencia de almas. Dijo el anciano con calma. ¿Quién eres? Ocúpate de tus propios asuntos. Lyra. Usando mi cara. Le gruñó. El anciano sonrió. Le tocó la frente. Lyra cayó inconsciente al instante. Caspian la tranquilizó. Luego me ayudó a levantarme. Amo. ¿Se puede anular este hechizo de transferencia de almas? El anciano parecía serio. Sí. Pero esta es una técnica astuta. Después de levantarlo, la rueda tendrá holgura. Perfecto. Caspian se rió entre dientes. Eso es karma. El anciano se giró hacia mí. Niña. Tu alma no está estable. Lo cual le permitió aprovecharse. Asentí. Llevar recuerdos de vidas pasadas negativas me había llevado a su trampa. Pero romper el hechizo podría hacerte perder todos los recuerdos de tu vida pasada. Miró significativamente a Caspian. Caspian guardó silencio un buen rato. Luego me preguntó. ¿Estás dispuesto? Me mordí el labio y asentí. Esto tiene que terminar. El anciano preguntó con dulzura. ¿Seguro? Respiré hondo. Asentí de nuevo. Caspian preparó los objetos rituales según las instrucciones del anciano. A medida que la noche se hacía más profunda y el hospital se quedaba en silencio, el anciano nos tocó la frente. Y perdí el conocimiento. Cuando me desperté ya era de mañana. Fénix estaba dormido en el sofá. Bañado por la suave luz de la mañana, toqué instintivamente la pulsera de cuentas negras que llevaba en la muñeca, aún estaba allí. Sentí un gran alivio. Abrió los ojos. Voz ronca. Despierto. Sí. ¿Te acuerdas de mí? Su nerviosismo me hizo sonreír. Eres Fénix. Se relajó visiblemente. Bien. ¿Qué más recuerdas? Recordé con atención todo de mi vida pasada. Los planes de Lyra. La crueldad de Thorn quedó clarísima. Todo. Me miró fijamente. Como si esperara algo. ¿Recuerdas qué? Pregunté. Confundido. ¿Recuerdo algo más? Apretó la mano inconscientemente. Sus ojos estaban llenos de expectación. De repente me di cuenta de que se refería a la propuesta de matrimonio de ayer. Capítulo 5. Escuchó mis pensamientos con claridad. Sonriendo suavemente. Por suerte. No lo olvidaste. Me sentí nervioso. ¿Volveremos a intercambiar cuerpos Lyra y yo? Nunca más. Dijo con solemnidad. ¿Y entonces? ¿Sobre casarte ayer? ¿No quieres? Dudé. Acceder entonces fue para protegerme. Pero ahora las cosas eran diferentes. Me soltó la mano. Su voz era monótona, considerada y triste. Aunque tranquilo. Sus palabras tenían un dejo de decepción. Abrí la boca. Pero cambió de tema. ¿Cómo está Lyra? Tras un largo silencio, dijo. Déjame llevarte a verla. Asintiendo. Lo seguí hasta la sala de Lyra. Nuestros padres estaban de pie junto a la cama. La preocupación se reflejaba en sus rostros. Lyra permanecía sentada apática. Como si le hubieran arrancado el alma. Desprovista de su antigua agudeza. Mi madre rompió a llorar al verme. ¿Estás aquí? Acercándote a la cama. Encontré a Lyra inconsciente. Con la mirada perdida. ¿Qué le pasó? Susurré. Mi madre sollozó. El médico dijo que sufrió una breve falta de oxígeno tras la asfixia, lo que dañó algunas funciones cerebrales. Anoche estuvo bien. Pero esta mañana, el rostro de mi padre se ensombreció. Thorn pagará por esto. Miré fríamente a la persona en la cama. Sin sentir nada. Este final fue, después de todo, lo que se merecía. Thorn.
Aunque otros lo perdonaran. No lo haría. Después de consolar a mis padres, me fui con Fénix. Me apoyó en silencio. En voz baja. Necesita mi ayuda. Sonreí. Asintiendo con franqueza. En esta segunda vida. No desperdiciaría mi código de trucos. No solo ganaría dinero, sino que también haría pagar a quienes me hicieron daño. Thorn fue detenido por lesiones intencionales. Su padre intentó por todos los medios rescatarlo. Pero fracasó. El daño que causó fue irreversible. Mi padre supervisó personalmente el caso. Juró que pagaría caro el estado del IRA. El caso pasó rápidamente a los tribunales. Tras la orden de arresto, el proceso legal tomaría tiempo. Fénix me ayudó a reunir más pruebas. En mi vida pasada, como esposa de Thorn, él me ocultaba tristemente sus negocios turbios. Creyendo que era solo un plebeyo común que no entendía sus planes. Él no sabía que los había descubierto todos. Contacté con sus víctimas pasadas. Quien con gusto me dio años de pruebas sobrantes, suficientes para destruir a Thorn. El día que presentamos las pruebas a la policía, Fénix me esperaba afuera. Nuestro abogado llegó con buenas noticias. La policía había archivado oficialmente el caso. Preguntó Fénix. ¿Satisfecho ya? Negué con la cabeza. Quiero ver su caída con mis propios ojos. Sonrió. Está bien. Tras una pausa, me miró con seriedad. Cuando llegue ese día. ¿Qué harás? Sosteniendo su mirada. Sonreí con calma. Aún no lo he decidido. Me tomó la mano con firmeza. Encontrarás la respuesta. Parpadeé. Quizás. Pronto. Las noticias de Yoncheng estaban dominadas por Thorn, estaba muerto. Asesinado bajo custodia por un compañero de prisión, hijo del aldeano cuya familia Thorn había destruido hacía años. Thorn había rebajado maliciosamente los precios y ordenado a unos matones que prendieran fuego, causando sus muertes. El hijo superviviente. Tras años de espera, usa un cepillo de dientes afilado para perforar la garganta de Thorn. Leyendo las noticias, exhalé profundamente. Se acabó. Los agravios de su pasado quedaron finalmente acallados. Llamaron a la puerta. Fénix estaba allí con un elegante ramo de flores azules. Sonriendo suavemente. ¿Te casarías conmigo? Me reí. ¿Cuántas veces es esto? La 99. Él respondió. Me acerqué. Tomé las flores. Su mandíbula bailó. Sus ojos rebosaban de expectación. Bromeé. ¿Solo flores? ¿Sin propuesta? Tomó un anillo del ramo. Se arrodilló con seriedad. ¿Te casarías conmigo? Extendí el dedo. Sonriendo. Lo haré. Por fin. Tenía una sonrisa satisfecha. Fin del texto completo. Escuché a mi hermanastro decir que Ed se había reencarnado por tercera vez. Reencarné en el año en que Ed más me odiaba. El año del murciélago. Lo drogó. Lo obligaba a hacerme el amor. Pero esta era la tercera vez que ya no quería atormentarlo. Así que cambié la droga por vitamina C. Se la bebió. Luego me miró con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué le pones? Está muy picante. Mi hermano estaba borracho hoy. Inspeccioné la camisa que me quité. Pieza por pieza. Sin marcas de orina. No tenía pelo largo, solo el pino, sin perfume que se le pegaba a la piel. Cuando salió, envuelto en una toalla, me miró. Sus pobladas y atractivas cejas se fruncieron. ¿Vera? ¿Qué haces? Le sujetaba el pantalón del traje. Recién eliminado. Avergonzado. Inventé una excusa. No, hermano. ¿Necesitas lavarlos? Se acercó con sus largas piernas. Me quitó los pantalones de la mano. No hizo falta. Los rechazó de nuevo. Como siempre. Su toalla se balanceaba ante mis ojos. Sus abdominales marcados me miraban.
La línea V negativa era nítida. Las áreas cubiertas dejaban un espacio infinito para la imaginación. Mi mente rugía. Y mi mano se extendió involuntariamente. Un suave tirón hizo que la toalla crujiera y cayera. Mi hermano me miró conmocionado. Sus ojos, generalmente fríos e indiferentes, parpadearon, probablemente enojados. Las comisuras de sus ojos se enrojecieron. ¿Vera? Ya te entiendo. Temiendo una reprimenda, le até la toalla a la cintura frenéticamente. Mis dedos, nerviosos, se posaron en su espalda baja. Luego lo pinché. Gruñó. Lo siento, hermano. Mis manos tienen mente propia. Me disculpé con insinceridad. Por fin. La toalla estaba flojamente atada. Le habían palpado el torso a fondo. En pánico oí su voz. Aquí vamos de nuevo. ¡Qué torpe! Mi hija me ha estado mirando fijamente. No hablaba. Pero cuando pensé que era una alucinación, lo volví a oír. Aún reencarnado este año. Lo miré con los ojos abiertos. Me di cuenta de que eran sus pensamientos. Entonces me miró. Fruncía el ceño. Tenía los ojos inyectados en sangre. Cansado. Débil. Mi frente se crispó. Hacía siglos que no lo veía tan exhausto. Solo al fundar su empresa se veía tan desgastado. Yo, Keldon Barrett. Hermano, tengo sueño. Buenas noches. Me volví hacia mi habitación. Un pensamiento me quemaba: ¿cómo había muerto mi hermano? Debería ser humano, su torso ardía. Los muertos no arden así. Así que reencarnó después de morir. ¿Por qué este año? ¿Importaba tanto? No podía dormir. Me colé en su habitación. Le vacié todas sus pastillas para dormir. Las conté. Uno menos otra vez. De pie junto a su cama, observándolo con atención, con el puente de su nariz alta. Ojos profundos. Cejas fruncidas incluso en el sueño. Inclinado. Le besé las cejas. Me metí en la cama. Absorbí su calor y su aroma. Después de las pastillas, Silas durmió como un tronco. Cualquiera podría haberle hecho cualquier cosa. Pero yo no me atreví. Mi hijo me dejó claro que solo éramos hermanos. Esa noche tormentosa, mi hijo me echó de casa. Frío como el hielo. Vera. Soy tu hermano. Una declaración de identidad. Descartando cualquier otro vínculo. Acercándose. Algo más. Debería haber sido feliz. Pero me dolía. Keldon dormía solo. Pero no se atrevía. Acurrucado en su puerta. A la deriva. Día tras día. Me mantuvo fuera. Hasta que descubrí que nunca cerraba la puerta con llave. Después de colarse, lo encontré inmóvil. Respiraba con regularidad mientras dormía profundamente después de tomar las pastillas para dormir. Parecía una muñeca BJD en su sueño, completamente inmóvil. Listo para que lo manipulara. Le rocé las pestañas con los dedos. Apoyé mi brazo en el suyo. Y me incliné hacia su abrazo. El aroma familiar y relajante llenó mis pulmones. Y por primera vez en mucho tiempo. Me quedé dormido. Pero hoy escuché a Silas mencionar a un niño reencarnado. Me dolía el corazón por él. Decidida a consolarlo, me incliné y le lamí suavemente los labios, sin presionar demasiado. Para que no despierte mañana con los labios hinchados. Acurrucado en los brazos de mi hermano. Empapándome de su calor y seguridad. Salí de puntillas antes de que sonara el despertador. Eran más de las 9 cuando salí de mi habitación. El aroma a comida me invadió de inmediato. Bajé las escaleras perezosamente y llamé a la cocina. «¿Es a Matilda?» «No la cocines, no tiene hambre». De pie en el balcón, el sol parecía el escenario perfecto para una boda. Ese pensamiento me rondaba la cabeza mientras oía la voz de Silas desde la cocina. «¿No vas a pedir los bantons de rollo de cangrejo?» Me giré. Ahí estaba. Con ropa informal de estar en casa.
sosteniendo un plato de bantanes. Hermano. ¿Qué haces en casa? Silas. Un idiota corpulento. Un adicto al trabajo. Casi nunca me quedaba en casa por las mañanas, especialmente hoy. El día de su compromiso. El canal de noticias financieras llevaba medio mes cubriendo su boda con la hija del presidente de la Cámara de Comercio. Ahora, bañado por la luz del sol, lucía aún más impactante que en la tele. Por un instante, me perdí, pensando que podría ser aún más guapo en persona. Se acercó. Su voz suave. Vera. Pásame el cuchillo. Enfoqué la mirada. Y me di cuenta de que agarraba una pequeña navaja plegable. Se me resbaló de los dedos. Silas lo recogió con calma. Luego, con naturalidad, me tomó de la mano y me llevó a la mesa. Come. Recuerdo que antes podías terminarte 2 tazones. Olvidé por qué había cogido el cuchillo. ¿Quizás para cortar un hilo suelto de mi ropa? Debió ser eso. Silas me vio comer bantons. Y su expresión se calmó. De repente volví a escuchar su voz interior. Tercera vez. Intentó detener el encuentro. Mi cuchara cayó al suelo. Ya no tengo hambre. Murmuré. Silas no dijo nada. Recogí los platos y fui a la cocina a lavarlos. Lo miré. Ansioso por extraer más de sus pensamientos. Pero mis ojos captaron las cicatrices en su paralelo. Horror sin marcas de dolor grabadas en su piel pálida. Un brazo delgado. 3 cicatrices. Se me cortó la respiración. Reencarnar significaba morir. Con razón Ed dijo que esta era su tercera reencarnación. Su tercera muerte. ¿Había muerto cortándose las muñecas? Mi hermano era despiadado. Por eso le quitó a Fig la navaja plegable que usaba para cortar el hilo que quizá planeaba volver a lastimar. El pánico me invadió. Este hermano enfermo es mi única familia. ¿Qué haría si muriera? Pero por ahora. Parecía estable. Esa noche. Salió de casa. Temiendo el peligro. Lo seguí en silencio. Discutía con su prometida. No pude entender los detalles. Pero al final, mientras él se daba la vuelta para irse, ella gritó. ¿Vas a dejar que alguien sin lazos de sangre te arruine la vida? Hizo una pausa. Luego dijo, lo siento. Maldita sea. Todo esto por mi culpa. En el pasado. Sentí una emoción retorcida. Prueba de que yo era la persona más importante en su vida. Pero sabiendo que Ed murió 3 veces. No pude sonreír. Esas 3 cicatrices me atormentaban. En casa. Silas me preparó una sopa dulce en la cocina. En silencio. Ya casi no contestaba las llamadas del trabajo. Algo era diferente. Parecía importarle mucho. ¿Acaso la reencarnación cambió su personalidad? No lo entendía. Me puse su ropa. No me regañó. Cuando me apoyé en su hombro mientras leía. No se apartó. Era como si Ed nunca me hubiera negado nada. ¿Por qué? Este era el Silas que yo conocía. Si hiciera esto, debería detenerme. Debería regañarme. Incluso golpearme estaría justificado. Silas a menudo me miraba la espalda, absorto en sus pensamientos. Cuando me giré para mirar, me encontré con que Ed apartó la mirada rápidamente como si nada hubiera pasado. Eso fue hasta que un día, cuando Silas se fue, recibí una llamada de su prometida. Dijo que Silas iba a vender la empresa. Todo por mi culpa. Me odiaba. Sonreí y le dije, gracias. Pero añadió que Silas también me odiaba. Eso lo había atrapado. Aún así. Ella afirmó que su sufrimiento estaba terminando. Se iba al extranjero. Me dieron ganas de reír. Pero Caldán. No sabía si Silas me odiaba. Solo sabía que de verdad se iba. A su habitación. Vi su nuevo pasaporte. Colgué el teléfono. Enfadado.
Las pastillas que tenía en la mano apretadas eran las más fuertes. Las más fuertes que había pedido hacía meses. Cuando Silas regresó, parecía feliz. ¿Feliz de finalmente escapar de mí? ¿Acaso esas cicatrices en sus manos eran mías? ¿Así que me adoraba y aún así planeaba irse? Mis manos temblaban mientras sostenía las pastillas. Al final, las cambié por vitamina C. Entonces escuché su voz interior, ella me drogó otra vez. Justo cuando pensé que no se la tomaría. Se la bebió de un trago. Tenía los ojos inyectados en sangre. Me miró fijamente. ¿Qué le pones? Está muy picante. Me quedé paralizada. Su reacción fue demasiado intensa. Sus palabras deslustradas. Como ensayado. Claro. Mechidi reencarnó 3 veces. Eso significaba que lo había drogado más de una vez. ¿Lo había logrado? ¿O siempre cambiaba las pastillas en el último segundo? Debía de estar lo suficientemente cerca como para decir esa frase de forma convincente. ¿Y para qué beberlo si sabía que lo había drogado? ¿Qué sentido tenía? Era solo vitamina C. Sus palabras no me dejaron margen para retractarme. Me encogí. Hermano, dije, agitando la botella. Es vitamina C. Su expresión tenía una calma forzada. Hasta cierto punto, impotencia. Y 10 partes de nerviosismo. Jejejejeje. Me contuve la risa. Mi cara se sonrojó. Él tosió. Luego dijo. Quizás soy alérgico a las vitaminas. Dame agua. Mientras fui a buscarla. Suspiré. Silas. Cuando me avergüenzo. Hasta sus párpados se pusieron rosados. Como una muñeca BJD haciendo pucheros. Parecía tan fácil de consolar. Besar. Vestirme y arreglarme. Quería decir. Muñeca, qué furia. Me quedé abajo agarrando el frasco de pastillas. Me invadió el arrepentimiento. Debería haberle hecho beberlo. Así la muñeca BJD sería mía para siempre. Mechidi nunca me dejaba. Compartíamos un registro familiar. Dondequiera que iba. Mechidi, llévame. Nunca me saques de su cama. Las pastillas en mi palma sudaban. Miré hacia arriba y vi las albóndigas de pescado caseras de Silas. La pastilla se me resbaló de la mano y cayó al suelo. De niño, mi mamá compraba carpa cruciana. Me hacía comer las partes más puntiagudas, el lomo y la cola. Siempre se pinchaba. Y corría a llamar a la puerta del tío List o a la de al lado. Dentro estaban Silas y su padre. Silas corría y me echaba vinagre por la garganta. Mi madre irrumpía en su casa. En aquel entonces. No entendía por qué mi madre necesitaba ver al padre de Silas solo después de que me clavaran una espina de pescado. Más tarde. De niño ingenuo. Oí rumores de una feria en el callejón. Empecé a resistirme. Me negué a comer carpa cruciana. Pero mi mamá me abría la boca y me permitía sentarme. El tierno pescado. Lleno de espinas, espinas. Sentía como si innumerables agujas me atravesaran el cuerpo. El dolor me quemaba con cada respiración. Sentía un sabor dulce y metálico que ascendía. Pero Keldon lo escupió o se lo tragó. Cuando desperté solo oí llanto. Silas, adolescente. Me abrazó a la salida de la clínica. Sus huesos se clavaban en mi piel. La lluvia me caía en la cara. Sentí calor. Después de eso, nunca volví a comer pescado. Bueno, casi nunca. Cuando estaba de mal humor, le decía a Silas que tenía antojo de pescado. Daba igual que comprara perca, pez negro o bacalao. Le encontraría hasta la última espina. Grandes o pequeños. Y tragárselos. Justo cuando se atascaban. Náuseas. Dolor. Y una sensación de asfixia me invadió. Pero junto a eso venía un secreto. Un yo sin placer destructivo.
mientras tuviera una espina en la garganta. Me sentí necesitado. Después. Silas nunca volvió a comprarme pescado. Pero ayer le comenté que tenía antojo de pescado. No dijo nada. Pensé que lo había olvidado. Pero vi albóndigas de pescado caseras en la cocina. No se negó a comprar pescado. No me preguntó por qué lo quería de repente. Simplemente me sacó cada hueso, dándoles forma suave. Albóndigas de pescado elásticas. De repente sentí una punzada de lástima por Silas. Michidi me consintió toda la vida. Incluso cuando le di agua dudosa, a sabiendas de ello, Michidi se la bebió sin dudarlo. ¿Podría tener síndrome de Estocolmo? ¿Debería llevarlo al médico? Tenía la mente confusa. No podía procesarlo. Para cuando subí las escaleras. La luz de la habitación de Silas estaba apagada. Su puerta estaba abierta. Pero esta vez no lo vi como una oportunidad perfecta. Di 3 vueltas frente a su puerta. Luego corrí al balcón a contar estrellas. Cuando me cansé me colé en su habitación para revisar sus pastillas para dormir, faltaba otra. Agité la palma de la mano frente a su cara. Silas yacía como una princesa dormida. Sus labios eran suaves. Los apreté con suavidad. Espera a que un príncipe lo despierte, pensé. Lo besé de repente. Venganza para Riley. Ignorando el abismo que nos separa. Sin miedo a despertar a la princesa. Bésalo, hermano. Responde Silas. Si respondes, no sufriré tanto. Si respondes. Quizás mi enfermedad sane. Besando. Chupando. Mordiendo. Saliva mezclada. Persiguiendo. Huyendo. Sin cansarse. Cuando recuperé el sentido, Silas me tenía inmovilizado. Sus ojos brillaban de color carmesí. Jadeábamos. Nuestras respiraciones se mezclaban. La princesa había despertado. Y me sentí 12 veces culpable. Pero Silas había respondido. Hermano, ¿estoy soñando? ¿Vera? ¿Quieres seguir? Te dejo decidir. Luché por contener mi excitación febril. Fingiendo reserva, le di un beso suave en los labios. La noche era oscura. ¿Pero el secreto? Sin sol. Un anhelo apacible en mi corazón finalmente vio la luz. Me preguntaba si Silas había vuelto específicamente para darme un final feliz. ¿Por qué los finales anteriores habían sido crueles? El aire acondicionado estaba al mínimo. Aún así, seguía sintiendo calor. Como si me hubieran metido en un horno. Me recorría la columna vertebral. Respirar era una tortura. Cada inhalación me quemaba. En ese instante todos mis sentidos se rindieron al control de Silas. Cada roce suyo enviaba electricidad por mis extremidades. Sin embargo, no me atreví a mostrar demasiada alegría. En mis 2 décadas de vida, la felicidad manifiesta siempre había provocado la envidia del destino. Ella se acercó sigilosamente y le asestó un golpe fatal. Me incliné con cautela, presionando mis labios temblorosos contra su pecho. Un latido firme y potente resonaba debajo. Susurré en silencio, hermano. No mueras esta vez. ¿De acuerdo? Te protegeré. Te salvaré. Silas parecía haber olvidado esa tranquilidad hacía siglos. Sus días eran trabajar. Ganar dinero. Volver a casa. Cocina para mí. Las noticias financieras anunciaron a bombo y platillo su compromiso fallido. Pero él las ignoró. Limpiando camarones en la cocina. Para él, era más importante si cenaba camarones hervidos o estofados. Después de comer, regaba mis suculentas en el balcón. Sentía que la vida de Silas ahora giraba en torno a mí. Una brisa de verano le levantó la mitad de la camisa. Corrí a abrazarlo. Silas. ¿Eres feliz? La inseguridad de la juventud tomó forma. Solo podía preguntar. Una y otra vez. De la persona más importante de mi vida. ¿Eres feliz?
Si eso lo hiciera feliz. Se tragaría espinas de pescado. Silas no respondió. Me silenció con un beso de verano. Las estrellas a lo lejos parpadeaban juguetonamente. Me robaron la mente. Justo cuando pensaba que la princesa de la Bella Durmiente y su caballero guardián vivirían felices para siempre en su castillo, recibí un mensaje. Adjunto fotos de Silas y yo haciendo la compra. Él lamiendo el helado medio comido que quedaba. Yo inclinándome para besar a Silas en el asiento del copiloto. Silas y yo nos besamos en el balcón. La hija pelirroja de número desconocido. ¿Cómo has estado últimamente? Me temblaban las manos sin control. Mi cuerpo se entumeció. Y de repente me dolió tanto la garganta que no podía hablar. Sentí como si me hubieran sumergido en un páramo helado. Congelado. Rígido como una piedra. Hasta que Silas se acercó. Recogí mi teléfono caído. ¿Qué pasa? Lo recuperé al instante. Bajo la mirada atónita de Silas. Logré ahogarme. Quiero fideos instantáneos. ¿Está bien? Silas se quedó paralizado un momento. Finalmente asintió. Trajeron fideos instantáneos humeantes, cubiertos con rollitos de carne. Fiambre. Y 2 huevos. Me detuve y ayudé, pero solté una risa seca. Hermano. ¿Estás alimentando a un cerdo? Silas me sirvió fideos en el plato. Me observaba atentamente. ¿No dijiste antes que el olor a fideos instantáneos te daba náuseas? Espera. ¿Lo había hecho? Parecía un recuerdo de una vida pasada. Para demostrar que ya no me repugnaba el olor, di un buen sorbo. Satisfecho. Le sonreí a Silas. Me encanta. La preocupación nubló la mirada de Silas. Su hermoso ceño permaneció fruncido. No dejaba de mirar mi teléfono. Como si estuviera desesperado por saber qué había visto. Me di cuenta de que había hecho trampa para cambiar los sobres de condimento. Pero el aroma a frito persistía. Se me revolvió el estómago con náuseas. Me obligué a tragar. Justo cuando Silas y yo empezábamos a disfrutar de cierta estabilidad. Ella apareció. Pensé. El destino solo necesita un golpe de muñeca para hundirme en la ruina. Fue como aquella vez que pensé que mudarme a casa de Silas con mi madre significaría una vida mejor. Se acabaron las espinas de pescado. Pero al mes el padre de Silas murió en un accidente de coche. Ni siquiera habían tenido tiempo de casarse. Mi mamá me acompañó en la comisaría. Un momento. Maldecía a Arouen por ser un desgraciado de corta vida. Me llamaba gafe. Un desastre. Al siguiente. Sollozaba con los oficiales sobre cómo ella y su hija huérfana sobrevivirían. Después de recibir la indemnización. Se fue sin siquiera llevarme. Me quedé en medio de la calle, mirando cómo el taxi amarillo se alejaba cada vez más. Inmóvil. Hasta Silas. Luego en la preparatoria. Volvió. Lo observé desde lejos mientras caminaba por la acera bajo los plátanos. Cada vez más cerca. Instintivamente. Quise huir. Soy un desastre. Un maleficio. ¿Y si también mato a Silas? Pero él siguió caminando. Me tomó de la mano. Y dijo, ven a casa conmigo. Me aseguraré de que vivas una buena vida de ahora en adelante. Después de graduarse de la preparatoria, Silas trabajó y estudió simultáneamente. Durante los momentos más difíciles. Dividió un paquete grande de fideos instantáneos en 2 porciones. Una para mí al mediodía. La otra para él por la noche. Se casa bajo los plátanos. Soportando el calor sofocante del verano. Sobreviviendo con eso. Más tarde. El olor a fideos instantáneos me dio náuseas. El mensaje de texto volvió a vibrar. Hija. La vida ha sido dura últimamente. Silas te trata bien. ¿Verdad? Eres más astuto que yo. Sollocé. Cuando Silas fue a lavar los platos. Escribo, ¿qué quieres? Segundos después.
Otro mensaje 200.000. Solo necesito 200.000. Entonces puedes alejarte de mí. ¿No quieres vivir en paz con tu hermano? Para mí, imposible. No recibiría ni un centavo. Antes de irse se había llevado todos los objetos de valor de la casa de Silas. Vendió la casa. Y dejó atrás el desastre con un estudiante de secundaria. Silas Keldon incluso se mantiene. Y ni hablar de mí. A los 18 años, solo podía beber la sopa de fideos que me sobró y que no terminé. Al final, mi madre y yo éramos iguales. Éramos sanguijuelas. Se alimentaba de la sangre ajena. Se aferraba a ellos. Los bebía gota a gota hasta vaciarlos. Tal como la exprometida de Silas le había dicho a Silas Keldon que me amaba. Estaba atado a mí. Incluso después de 3 muertes. Todavía estaba atado a mí. Silas salió de la cocina y me ofreció un vaso de agua tibia. Me besó la frente. Vera. Estoy feliz. Me quedé paralizada. ¿Feliz de qué? De tenerte a mi lado. Su tono tenía una gravedad que me hizo sentir como. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Respondí. Yo también estoy feliz. Cuando Silas se fue a duchar. Llegó otro mensaje del canal financiero: la empresa de tu hermano se llama Minlon. ¿Verdad? Parece bastante grande. Si estas fotos aparecen en el edificio de la empresa. ¿Qué crees que pensarán? Hermanos durmientes. Vera. ¿Quieres arruinarlo? Insatisfecho. Lo volvió a enviar, Vera. ¿Quieres arruinarlo? Silas es buena persona. Pero yo no. Concerté una cita y un lugar para verla. Metí una navaja en el bolsillo. No le daría ni un céntimo. Moriremos juntos. Regina. Una repentina punzada de arrepentimiento me golpeó. No debí haberme enamorado de Silas. Me dejó alimentarme de él. Pero le exigí que me amara a cambio. Esto era pagar la bondad con malicia. Mientras dormíamos, besé la parte interior de la muñeca izquierda de Silas. Silas y Alice. Dijo, te protegeré. Sus pestañas se agitaron. Y de repente me volteó boca arriba. Me inmovilizó. Vera. Por alguna razón, sentí irritación en él. Su mirada se clavó en la mía. Vera. Su voz era baja. Casi una advertencia. ¿Había hecho algo mal? Antes de que pudiera preguntar, dijo. Vera. Bésame. Tengo el chi en las manos. Él era quien me presionaba. Él tenía el control. Aún así, me pidió que lo besara. ¿Qué diferencia hizo? Ver a Regina revolotear entre hombres de niña. Aprendió que un beso significaba ser necesitada. Ser necesitada significaba ser amada. Bésame. Michi profundo dijo. Ámame. Por favor. Mi madre siempre me había exigido besos con sus labios rojos. Incluso usando como intercambio el que mi hermana se tragara espinas de pescado. Incluso con mi torpeza. Me preguntaba si Silas me necesitaba. Anhelaba mi amor. Pero este se aferró a él. Usó mi rol de hermana para exigir más. Saboteó su compromiso. Lo empujó a una relación inapropiada. Al menos mi madre tenía razón en una cosa, lo arruinaría. 3 muertes lo demostraron. Cuando Silas me besó, sentí que sus pestañas se humedecían. Una sensación extraña me invadió. Como si la lluvia que caía sobre mí pronto pudiera arrancársela también. No debería amarlo. Debería dejarlo ir. Silas se fue a trabajar como siempre. Antes de partir. A petición mía. Me besó y me abrazó. Luego me soltó. Al mediodía. Terminé los pequeños bantones que él cortó a lo profundo. Por la tarde fui a la orilla del río. El sol poniente empapó el agua como jugo de naranja. Romántico. Embriagador. Caminé. Admirando la vista. Transferí todos mis ahorros a la cuenta de Silas.
Dejé 2,5 yuanes para un refresco de naranja. La brisa fresca barría la orilla del río. Al caer la noche, más gente salió a pasear. Sollocé. Tenía frío. La mujer no había aparecido. Toqué la navaja en mi bolsillo. Sentí una punzada de arrepentimiento porque mi plan había fracasado. Vera. Me giré. Silas estaba allí, sosteniendo una bolsa enorme de bocadillos. Corrió hacia mí. Antes de que pudiera explicarte, hablabas. Sabías que hoy era mi cumpleaños. Así que decidiste esperar aquí. ¿Verdad? ¿Transferiste dinero para celebrar? Un torrente de palabras. ¿Lo había confundido? Miró mi botella vacía de refresco de naranja. ¿No me compraste uno? Negué con la cabeza. Aturdido. Silas nunca había hablado tanto hoy. Dejó la bolsa de la merienda. Me atrajo hacia ti. Está bien. Vera. Te perdono. Vera. Hizo una pausa. Voz ronca. Vivamos una buena vida juntos de ahora en adelante. Sentía el cuello húmedo. Silas estaba llorando. Como era de esperar, me confiscó otra vez la navaja. Extrañamente. Esa mujer venenosa desapareció de mi vista. Incluso llamé a su número. Estaba desconectado. Si Sched hubiera muerto en un accidente habría sido una lástima. Me llevó medio mes confirmar que Regina se había ido. Troté obedientemente junto a Silas, recogiendo ingredientes para la olla caliente. Durante la comida, sonó su teléfono. Dijo que asuntos de la empresa le impedían acompañarme. Mastiqué. Murmuré. Está bien. Me acarició la cabeza. Pórtate bien. Espera a que termine esta etapa tan ajetreada. Nos iremos a Italia. Asentí dulcemente. Parecía exhausto. Como si lo arrastrara un peso invisible. Últimamente. Siempre esperaba a que me durmiera antes de trabajar en su estudio. Necesitaba dinero. Después de irse, lo seguí. Le puse un rastreador en el coche. Últimamente. Casi nunca iba a la empresa. Mai Chidi estuvo en el hospital. Pero ni Silas ni yo estábamos listos. En el hospital. Vi a Silas caminar con paso decidido desde la fábrica de molino hasta una sala. A través del cristal, lo vi con una anciana y una niña. Lo primero que pensé fue que no los conocía. ¿Era la mujer a quien él patrocinaba? La anciana sostenía a la niña, arrullándola. Cariño. Llama al tío. Su sonrisa zalamera. Su rostro envejecido. De repente. Se superpuso con un recuerdo. Era mi madre. Había regresado. Había encontrado a Silas. Oí un zumbido en los oídos. Mis manos temblaban incontrolablemente. Silas no dijo nada. Ella simplemente los observaba en silencio. La niña rió y llamó a Silas. Hermano. Miré fijamente el rostro que compartía 3 partes del mío y de repente comprendí por qué Silas se había ablandado. Regina estaba reviviendo mi infancia. Solo que esta vez había elegido ser una buena madre. Regina miró a la niña y a Silas con aire benévolo. Parecía una mujer que había superado innumerables tormentas, viendo a sus hijos crecer a sus pies. Nadie adivinaría que Sched una vez obligó a su propia sangre a tragarse espinas de pescado. Que drogó a niños pequeños con pastillas para dormir. O que llamó a ese niño un desastre o una maldición. Regina. Mi madre. Una madre cariñosa. Ahora arrullando a su hijita. Y querían quitarme a mi única familia. Mi único amor, Silas. Silas salió de la sala. Agarraba un recibo de pago. La espalda erguida y en silencio. Lo primero que pensé fue que parecía agotado. Me quedé en la esquina del pasillo, observándolo mientras se dirigía a la caja. Mis dedos inconscientemente necesitaban el cuchillo de fruta en mi bolsillo. El mango se había calentado al agarrarlo.
Como la sangre que me subió a la garganta la primera vez que se me clavó una espina de pescado. Respiré hondo. Abrí la puerta de la sala. Regina me reconoció al instante. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Su cuerpo se tensó como una bestia acorralada, protegiendo ferozmente a la niña que estaba detrás de ella. Sal. Me siseó. Su voz ronca, como si exprimiera maldiciones de su garganta. Reí sin control. El sonido resonó en la sala vacía. Mi madre, a quien no había visto en más de una década, me había saludado diciéndome, «Sal de aquí». ¡Qué absurdo! Me reí hasta que me agaché. Mis dedos se apretaron alrededor del mango del cuchillo. Nudillos blancos. Lágrimas desbordantes. Pero seguí riendo. Reí hasta que me dolió el pecho. Hasta que me costó respirar. ¿La obligarías a comer espinas de pescado también? Me enderecé, mirando fijamente a Regina. Mi voz, suave como un murmullo. ¿La drogarías? ¿Le golpearías la cabeza contra el suelo solo para obtener más compensación? La niña abrió los ojos de par en par, sorprendida. Sus labios temblaban. Regina se abalanzó sobre sus oídos. Su mirada era tan venenosa que me destrozaba. ¿Así que tomaste esas fotos para amenazarme? ¿Para pagar su tratamiento? Me reí de nuevo. Impotente. Regina, eres una madre tan buena. Vera. Ella pronunció cada palabra. Su voz era baja y aguda. Sus ojos me observaban atentamente. ¿Crees que eres mejor? Somos iguales. Ambos vampiros. Casi parecía admiración. Me quedé paralizado. Ella se burló. Sus ojos rebosaban de desprecio. Eres más inteligente que yo. Sabías que debías aferrarte a Silas para conseguirte una fortuna. Suspiró. Yo también debería haberme quedado contigo. Se hizo la madre cariñosa. Hizo una pausa. Una curva maliciosa en sus labios. ¿Sabes cuánto cuesta tu tratamiento al año? Vera. Puedes drenar la sangre de Silas sin culpa. ¿Por qué no puedo? Es una tontería que Silas se cruzara en su camino como madre e hija. Ahora Silas tiene otra hermana. ¿Tienes miedo? Tenía los ojos como platos. Sus pupilas negras se agitaban con inquietud y locura. Como un pantano infinito que arrastra a la gente. Miré inconscientemente hacia la ventana. ¿Qué es? El cristal reflejó mi rostro pálido. Distorsionado. Feroz. Tenía un cuchillo de fruta en la mano. Mi expresión reflejaba exactamente la de Regina. La niña temblaba detrás de ella. Aferrada a la mano de Regina. Llorando. Mamá. Regina y yo estábamos furiosas. Pero Regina estaba más furiosa aún. Me estaba provocando. Quería que la apuñalara. Para que Silas limpiara su desastre. Su hija tenía leucemia. Regina quería dar su vida por la supervivencia de su hija. Quería un banco de sangre. Y ese banco se llamaba Silas. Así que le di una palmadita a la niña en la mejilla. Está enferma porque tu karma la está alcanzando. Se lo dije a Regina. En sus últimos momentos de desesperación. Su mayor odio será para ti. Regina me apartó. Maldiciendo amargamente. En ese momento por fin lo entendí. Regina era malvada. Simplemente era malvada conmigo. Silas era bueno. Así que era bueno con todos. Así como conocía y comprendo a Regina. También conocía y comprendo a Silas. Antes de salir de la sala, me senté junto al río. Reflexioné sobre el significado de la reencarnación de Silas. ¿Salvarme? Parecía inútil. Sin sentido. Nunca había estado más tranquilo. Ningún sonido de golpe al suelo resonó en mi cabeza. Ningún pinchazo de espina de pescado me quemó la garganta. Nadie susurró que había arruinado a Silas. Al desmayarme, creí oír una voz que me llamaba. Vera.
Una y otra vez. La primera vez fue bajo los plátanos junto al camino. Regina Scar se hacía más pequeña en la distancia. Encontré un cuchillo de resorte. Sin saber cuándo me cortó la muñeca sin querer. La segunda vez fue en el banquete de compromiso. La sangre en mi muñeca parecía sobrepasar al vino tinto en las copas. La tercera vez fue junto al río, donde la sangre tiñó de carmesí el atardecer. A su alrededor, resonaba la voz desesperada e impotente de Silas. Parecía preguntar, ¿cómo puedo salvar a Vera? Así que Silas llegó temprano a los plátanos. Me tomó de la mano. Y dijo que me llevaría a vivir una buena vida. El día del banquete de compromiso, me preparó una comida deliciosa. Me quitó la navaja y canceló el evento. Vino con bocadillos. Afirmó que era para celebrar su cumpleaños. Aunque hacía tiempo que había establecido a Regina y a su hija. Vino al río para su cumpleaños. Pero sinceramente ni Vera ni Silas sabían sus propios cumpleaños. Un dolor sordo me palpitó de repente en la cabeza. En ese momento, no sabía si era yo quien estaba atrapado en el círculo o Silas. Vera. Me senté tambaleándome en la azotea. Y detrás de mí se oyó la voz genuina de Silas. Vera. No me elegiste. Su tono se superpuso con el de las veces anteriores. La voz de Silas tembló. Esta es la última oportunidad. Vera. Ya no puedo reencarnar. Michideu le robó su fuerza. El cielo tuvo piedad. Me dio 3 oportunidades. Pero solo 3. Soy yo quien está enfermo. Vera. ¿Puedes salvarme? Silas me miró. Las pastillas para dormir que cuentas cada noche. Son las que uso para controlar mis pensamientos pervertidos. Pero cuando vienes a mi habitación por la noche, se me escapan. Vera. Finjo dormir todas las noches. Entonces te amé primero, Vera. Todos nos enfermamos. ¿Qué es tu pequeña enfermedad comparada con esto? Cuando tus dedos rozan mis pestañas. Uso todas mis fuerzas para no arrastrarte a la cama. Vera. Soy el que no tiene salvación. ¿Puedes salvarme? Silas me miró. Vera. Solo tú puedes salvarme. Palabra a palabra. Temblando. Al borde de las lágrimas. Impotente. Me miró fijamente. Sus lágrimas cayeron al suelo. Como si expresara un agravio interminable. Dijo. Vera. Me duele muchísimo la muñeca. Me quedé mirando las 3 cicatrices irregulares. No me abandones. ¿De acuerdo? ¿Me abrazas? Te necesito.